¿Cómo se logra que un personaje lo contenga todo? ¿Cuáles son los secretos para hacer que pueda ser odiado y amado, venerado y asqueado? ¿Qué consigue hacer que un personaje parezca irrelevante y sea a su vez el pilar fundamental de una historia? Hoy analizamos a uno de los personajes más complejos que se han llevado a la pantalla, el personaje que mejor mostraría la dualidad del ser humano, la lucha interna que todo el mundo mantiene dentro de sí y que por tanto encierra en su ser todo lo que nos hace ser humanos, desde lo mejor hasta lo peor. Hoy, en Personajes Legendarios, Gollum. Recordaros antes de nada que ya podéis haceros miembros del canal, apoyarme en esta complicada travesía y conseguir algunas de las ventajas exclusivas como decidir qué vídeos serán los siguientes en aparecer. Nos adentramos en la trilogía del Señor de los Anillos, una de las mejores y más completas que haya dado el cine, y que vuestro humilde narrador adora con especial entusiasmo. En este vídeo dejaremos de lado al Gollum que aparece en la trilogía de esa criatura convaleciente llamada el Hobbit, o el Sméagol de esa obra magna inabarcable que fue la obra de Tolkien, cuyos secretos podéis descubrir en mi canal secundario en el que repaso muchos de sus misterios. Sin embargo, hoy nos enfocaremos específicamente en el personaje que pasaría a los anales de la historia por su participación en la trilogía de Peter Jackson, que no hace mucho nos volvió a recordar su grandeza, en gran parte por contraste de aquello que intentaba emular, sin mucho acierto, un espíritu que irónicamente esta generación repudia. Gollum, quien en su pasado se llamaría Sméagol, fue un hobbit que vivía feliz hasta la llegada del Anillo de Poder, quien le haría asesinar a su buen amigo Déagol por poseerlo. El anillo y el asesinato del hobbit obligarían a Sméagol a retirarse a las montañas para terminar siendo en gran parte consumido por el anillo, convirtiéndose por el camino en Gollum. Nuestro personaje acompañaría a regañadientes a Frodo y a Sam, haciéndoles de guía para llegar a Mordor y que pudieran destruir el Anillo Único, al tiempo que deseaba poseerlo. Hay varios motivos por los que Gollum sería uno de los personajes más completos y complejos de toda la historia. El primero de ellos es que contiene dentro de sí a dos personajes, Gollum y Sméagol. Esto, más allá de acarrear una dificultad mayúscula al construir el personaje, pues se deben plantear dos arcos de transformación para uno solo, nos ofrece la posibilidad de mostrar personajes contrapuestos dentro de uno, y por tanto de abarcar prácticamente todo lo bueno y todo lo malo dentro de Gollum. Por un lado tenemos al inocente Sméagol, quien realmente odia a Gollum, pues se ve sometido a su voluntad, quiere librarse de él, como hará en la película durante un tiempo. Sméagol había creado a Gollum como una personificación de la voluntad del anillo, le había dado voz porque estaba solo, porque nadie más parecía quererle. Sin embargo, cuando Frodo comienza a mostrar afecto, incluso cariño, Sméagol deja de necesitar la voluntad del anillo, deja de necesitar a Gollum. Pero debido a la traición de Frodo, una traición que se dio por salvarle la vida a Gollum, Sméagol vuelve a necesitar a su contraparte. Al ser atacado de nuevo, al ser abandonado, reaparece aquel personaje que se dedica a proteger al inocente y desvalido Sméagol, Gollum. Y es que, por el otro lado, tenemos a la contraparte de Sméagol, Gollum, la representación del anillo en forma corpórea, manipulador, lleno de rencor, ira y deseo corrupto. Es aquello que nació en Sméagol para protegerle, no solo de quienes fueran a atacarle, pues Gollum era alguien hábil, fuerte y despiadado, sino para protegerle de la soledad que le trajo la posesión del anillo. Así pues, gracias a tener dos personajes confrontados dentro de uno solo, personajes que se enfrentan el uno con el otro en su lucha particular, cuyo campo de batalla es el cuerpo del propio personaje, el público tiene sentimientos encontrados con el mismo. Y es que, mientras que por un lado tenemos la inocencia y la necesidad de cariño, incluso por momentos la ternura que despierta el inocente Sméagol, por otro tenemos la manipulación, el odio y el desagrado que despierta el corrupto Gollum. El público de esta manera siente empatía y a la vez aversión por un mismo personaje, haciendo de él la damisela en apuros en el castillo y el dragón despiadado que la custodia, todo al mismo tiempo.
Entramos ahora al segundo motivo por el que este sería un personaje tan importante y complejo, y es que Gollum sería el motivo por el que los personajes que le acompañan son medianamente interesantes. Todo comienza con la primera aparición de Gollum, cuando Frodo le dice a Gandalf que Bilbo debería haber matado a Gollum, pues este les persigue desde que salieron de la comarca. Gandalf, como siempre sabio y prudente, dice que nadie es lo suficientemente sabio para discernir sobre quién merece la vida y la muerte, evidenciando que en Gollum se acumula todo lo bueno y a su vez todo lo malo, como una representación del todo que no puede ser juzgado. Frodo, hasta aquel momento, solo es un personaje cuyo todo interés radica en ser alguien de corazón incorruptible que debe viajar al Monte del Destino. Un viaje difícil y atractivo para el espectador, pero el personaje en sí solo suscita interés por saber cuándo va a ser corrompido por el anillo y por saber cómo un ser tan débil va a llegar al lugar más peligroso del mundo, que no es poco. Véase, toda su relevancia se debe a factores externos a él. Sin embargo, con la llegada de Gollum, Frodo pasa a ser un personaje que mejora exponencialmente, ya que mientras mantiene el interés de la corrupción del anillo y del viaje a Mordor, se une el que quiera salvar a Gollum. Este hecho le otorga a Frodo una profundidad notable, pues ya en las dos torres, cuando esto sucede, Frodo se ve en parte corrompido por el anillo y debe creer que él mismo tendrá una cura de aquellas pulsiones malignas que nacen de su ser. Por eso, Frodo intenta salvar a Gollum, pues se intenta salvar a sí mismo. De la misma forma, toda la historia de Frodo es una proyección del pasado de Gollum. Frodo se ve a sí mismo en Gollum, pero Gollum es el reflejo del fracaso en aquel viaje. Es la muestra de lo que sucedería si no alcanzase su meta. Al mismo tiempo que saca la bondad de Frodo y le mantiene cuerdo ante la tentación del anillo, vemos que saca la maldad de Sam, el personaje más bueno de la trilogía, ya que Sam es bueno por su simpleza y no puede ver las complejidades que se enfrentan dentro de Gollum, como sí lo hace el propio Frodo. Sam, sin Gollum, sería un personaje en la mitad de profundo, como sucede con Frodo, ya que el espectador que sí que comprende la lucha interna que se está librando entre Gollum y Sméagol, siente empatía por Sméagol cuando Sam lo maltrata, y a su vez siente empatía por Sam cuando Gollum manipula a Frodo confrontándolo con su compañero. De esta forma se evidencia que Gollum es el catalizador de ambos personajes, es el motor de sus arcos de transformación y es el motivo por el que el viaje de los dos hobbits es uno de los más queridos de la historia del cine. Entramos al tercer motivo por el que nuestro personaje sería un hito en la historia del cine, convirtiéndose en un icono reconocido por todos los espectadores, y es que Gollum encierra dentro de sí todos los significados de una historia universal, y por tanto cualquiera le puede dar el sentido que mejor se adapte a su realidad. Está claro que todo el camino del personaje es una lucha constante entre querer poseer el anillo y querer destruirlo, una lucha entre Gollum y Sméagol, un enfrentamiento entre las bajas y las altas pulsiones, un enfrentamiento por ver quién controla el cuerpo, si el deseo o el deber. La historia del Señor de los Anillos es muchas cosas, pues es de esas historias que lo contienen todo, pero si hubiese que destacar una de esas cosas, sin duda se debe destacar la pérdida, porque de eso trata toda la obra de Tolkien, de la pérdida de la inocencia, de la pérdida de la magia en el mundo y la llegada de la realidad, como si le hablase a un lector que debe despertar del letargo que ofrece la ficción. Gollum contiene en su ser todo aquello que trata la historia del Señor de los Anillos, la lucha entre el bien y el mal, la confrontación entre los deseos y el deber, o el amor y el odio entre las razas, pero también ese sentimiento de pérdida sumamente marcado en la obra. En Gollum sentimos esa sensación de pérdida cuando le es arrebatado el anillo, y la desesperación por recuperar aquello que ha perdido, durante un viaje que por momentos se le hace agónico. A su vez, también vemos aquello que trata la historia como es la emancipación de la realidad, aquella idealización del mundo, con esa magia que hace de la realidad algo ilusorio, y que debemos dejar atrás para que dé comienzo la edad de los hombres, la edad del adulto desprovisto de magia que se enfrenta a una realidad hostil, pero verdadera.
Gollum, en este sentido, tiene un viaje en el que vemos que debe despojarse de aquello que le hace ver el mundo como una fantasía. Véase, el anillo. El anillo único es aquello que hace que Gollum se aferre a un mundo idealizado, un mundo falso e ilusorio que quiere volver a recuperar. Por eso, al final de la película hay una catarsis tan compleja para el espectador, pues primero Gollum alcanza su meta, poseer el anillo, y de alguna manera nos sentimos desolados por el suceso, pero felices por el personaje, y al instante Sméagol alcanza la suya, verse liberado del azote de su esclavitud, con su caída y posterior muerte, y de nuevo nos sentimos felices por su liberación, y tristes porque haya muerto. De esta manera el espectador tiene dos catarsis contrapuestas con un solo personaje en menos de 2 minutos, y ambas dos vertebran toda la obra de Tolkien. Asimismo, el personaje de Gollum es tan complejo y su historia tan rica en matices que toda persona que se adentre en ella podrá sacar un significado personal. Y es que Gollum ejemplifica a la perfección la lucha interna inherente en todos los espectadores. Es una representación perfecta sobre la adicción, sobre el control de uno mismo y de sus deseos, cosa que cualquiera que haya sufrido las garras de alguna adicción, ya sea el tabaco, el alcohol, el juego, el café, incluso cosas tan aparentemente sanas como el sexo o el deporte, y ya ni hablemos de cosas más adictivas que cualquiera puede imaginar, es consciente de la dificultad para librarse de ese Gollum que a día de hoy se llama mono, y de lo complicado que es enfrentarse a uno mismo. Pero aparte de eso, Gollum puede ser perfectamente la lucha entre hacer lo correcto y hacer lo incorrecto. Por motivos legítimos o ilegítimos, todos tomamos decisiones y todas ellas están sustentadas en nuestros deseos, por lo que librarse de ese egoísmo inherente al ser humano es cuanto menos una gesta épica. Porque, a fin de cuentas, Gollum es la lucha de los contrapuestos, con mayores o menores matices, pero siempre en confrontación. Somos nosotros mismos enfrentados contra nuestro reflejo, como personas y como sociedad. Por ese motivo estamos ante uno de los personajes más complejos y completos que ha dado el cine y la literatura, el personaje en el que confluyen lo mejor y lo peor del ser humano, todas sus virtudes y todos sus defectos. En definitiva, el personaje que lo contiene todo, nuestro amado y odiado, pero nunca olvidado, Gollum.